Bueno, hay preguntas del público. Después, si hay preguntas del auditorio a distancia, las van a enviar. Por ahora no hay ninguna. Bueno, ¿tenés una pregunta o me estás saludando? Ahora sí. Con respecto a los anticuerpos que vos mencionabas, ¿tienen que ver anticuerpos que se desarrollan por exposición a los antígenos, digamos, al compartir con los antígenos fetales, o son anticuerpos que ya traen por transfusiones previas? Claro, puede ser por, digamos, transfusiones previas, por los antígenos fetales, sí, sí. Pero, digamos, fundamentalmente, claro, son por, digamos, transfusiones previas, por ejemplo. Sí, es por la glicoproteína faltante. Perdón, hago un comentario. Podría ser también lo que vos decís. Cuando el bebé usualmente estamos hablando de Glassman, porque esto es lo más frecuente, es el Glassman, ¿verdad? El bebé usualmente va a ser heterocigota, excepto que sean consanguíneos y entonces el padre también sea portador y el bebé sea homocigota, lo cual es muy malo para el bebé, pero usualmente va a ser heterocigota o sano. Por lo tanto, podría llegar a ocurrir que alguna plaqueta del bebé entre en contacto con la madre y la madre dice, ¿qué es este antígeno que yo no conozco? Y ¡pafa!, te fabrica el anticuerpo. Así que esa situación también podría ocurrir. Aunque no esté sensibilizada previamente por transfusiones, se podría sensibilizar por culpa de ese embarazo. Así que puede ocurrir. Sobre todo cuando son, digamos, tipo 1, que la, digamos, expresión de la proteína es, bueno, mínima o menor al 5%, pero sí. Bueno, yo tengo con Adriana, por supuesto. A los que nos toca controlar embarazadas a lo largo del embarazo con von Willebrand tipo 1 de base, ¿tenemos algún valor óptimo de ascenso hacia el tercer trimestre de factor von Willebrand? Es decir, del basal por 3, del basal, como para orientar a veces hasta el propio médico que nos pregunta, y a veces tenemos la suerte de tener a la paciente siempre estudiada y a veces tenemos solo un estudio último de la paciente al final, hacia el tercer trimestre, y uno a veces no sabe qué responder, porque a veces los valores son normales, pero uno sabe que el fenotipo puede no ser tan normal de sangrado en la paciente. Y el valor, no tenemos como para correlacionar el ascenso, ¿no?, hacia primero, segundo y tercer trimestre. En realidad, si la paciente, por lo general el von Willebrand va a subir, se calcula más o menos un 50% o 50-80%. Depende del nivel basal. Si el paciente tiene menos de 20%, difícil llegue a rango normal. Claro. En ese caso, bueno, la conducta médica decidirá el médico qué es lo que quiere hacer. Por lo general, si alcanza valores normales, no sé, Analia, como médica, vos qué opinás, pero si va con valores normales, la decisión pasa por el médico, pero más allá del... Algunos pacientes suben más del 100%, pero esos son pacientes que vienen ya con un nivel entre 30-40% de basal. Exacto, 40% más o menos, sí. Yo creo que el embarazo en ese caso no es una situación como una cirugía. Vos podés decir, la cirugía está más de 50, lo mandó. El embarazo es una situación mucho más frágil. Margareta Ragni, que es una mujer dedicada a hemofilia y von Willebrand de Estados Unidos, hizo un ensayo preliminar tratando de llevar los valores a más de 100. Y la verdad que le fue mejor. Y el trabajo que citó Julie, de los 2B, la verdad que es mucho más terrible de lo que uno cree, porque son pacientes reportados por especialistas a registro o que están descritos en la literatura y que sangraron para el campeonato habiendo recibido concentrados y plaquetas. Claro. Y teniendo cuidados posteriores. O sea que el von Willebrand requiere un cuidado que todavía no se le ha prestado. Claro, la pregunta la podría dar vuelta. Entonces, más es 100, decir, más ¿nos de 100. quedamos tranquilos con una paciente en tercer trimestre
con un 70, 75, 80% de factor von Willebrand. 70 me parece demasiado poco. Claro, Porque ahí está. ahí tenés que mirar de dónde partió. Y si uno Exacto. espera que los valores tripliquen y se quedó corta, Exacto. si llegó solo a 70, 80, no respondió como es habitual. Perfecto, perfecto. Tiene que Gracias. estar en 100, creo. Sí, por eso era mi Pero duda. esto La duda yo la he ido traje, cambiando ¿eh? con el tiempo. La traje desde no, Rosario. Nunca lo he tenido tan claro. Claro, gracias. Creo que no se habló, por lo menos yo no escuché, el tratamiento con desmopresina pre o postparto inmediato. Hay un trabajo bastante reciente que dice que, porque antes se decía que no se podía dar desmopresina en el embarazo, ahora parece que sí, y este trabajo decía que se podía dar como preventivo de la hemorragia postparto en von Willebrand, no estamos hablando. ¿Para Adriano o para Analia? Es una conducta médica, no soy médica, no puedo opinar como ¿Qué médica. decís, Analia? Trig con 2G hizo una revisión muy importante de todo lo que hay publicado retrospectivo y prospectivo acerca del uso de desmopresina en embarazo. Y a pesar de las reticencias de los autores europeos o americanos, cada vez se sienten más libres de poner en sus referencias usar desmopresina en embarazo. Yo creo que como monodosis, si no anduvo con desmopresina como monodosis pre-parto o pre-cesárea, y pensá en otra cosa, porque no anduvo, ¿sí? La pregunta es si hay alguna guía para indicarlo, digamos, en forma profiláctica o obligatoriamente. No es Preparto. lo mismo, no es lo mismo. Lo que sí está en las guías, recomiendan en todas las embarazadas con von Willebrand usar durante 10 a 14 días ácido Posparto. tranexámico. Postparto. Ácido tranexámico posparto. Acerca Nada del más. uso de desmopresina depende de los niveles con los que llega al tercer trimestre. Más o menos la pregunta que dijo ella. digamos. Es correcto que parece que pasa poco la placenta y que por lo tanto en una época decían darla después de la ligadura del cordón y eso ahora ya no es tan así. La puedes dar con el... Sí. Bien. Un comentario práctico. El parto es una cirugía menor. En mi concepto es una cirugía menor, por lo menos. Es más grave que un apéndice. Y el manejo de von Willebrand en cirugía menor es mantener niveles seguros postquirúrgico de 1 a 3 días. Sin embargo, la experiencia que tenemos todos en parto es que uno le da el tratamiento antes del parto y después te olvidás de la mujer. No la ves nunca más. Le decís, sí, por 15 días puede tener hemorragia, por ahí le das el tranexámico, pero no le damos desmopresina al día siguiente y a las 48 horas y a las 72 horas. Al menos yo no lo hago. Y creo que la mayoría no lo hace. Así que si bien es una cirugía menor, el enfoque es diferente a otras cirugías menores, que te dicen asegúrate un nivel de 30-50% por lo menos por los 3 primeros días después de la cirugía menor. En el embarazo no tenemos en cuenta esa, a lo mejor lo hacemos mal. Y la otra cosa que hacemos es, si la embarazada tiene niveles de más de 50%, te dice la guía, no le des ningún tratamiento, que entre a la sala de parto sin nada. Y sin embargo, recién Analia nos acaba de decir algo que creo que puede ser muy problemático. Si tiene 70%, entonces le tengo que dar desmopresina. Le tendría que dar desmopresina. Es decir, la embarazada von Willebrand llega a niveles de von Willebrand normales, pero que son sustantivamente menores que los que alcanza una embarazada no von Willebrand. ¿Eso tiene alguna importancia? ¿Eso me obligaría a darle tratamiento a una von Willebrand que llega a la sala de parto con 60 o 70%? Yo no lo sé, hago la pregunta para escuchar comentarios de la mesa o del auditorio. Un comentario quiere decir, sí, porque digamos, sobre todo los controles sanos suelen tener niveles de 100 o 150 y digamos aún así la tasa de sangrado es 3 hasta el 5%, si bien hay otras causas, pero bueno, de hecho hay estudios que bueno comparan eso y también digamos hablan sobre eso, si cuáles son los niveles adecuados y que bueno, si bien la guía dice 50% es un dato todavía debatido, es un nivel debatido eso. No, yo como comentario a lo que vos decías, Carlos, me parece que no es igual a otra cirugía, porque acá
otra cirugía el paciente sale de su estado, digamos, de equilibrio y el único factor de desafío hemostático que tenemos es la cirugía. Pero acá la mujer llega al parto y después viene el puerperio con una coagulación que está muy aumentada. O sea, le faltará von Willebrand, pero tiene La mujer está peor que una apendicitis. ¿O no? claro, pero Sí, sí. con respecto al sangrado, tiene otros mecanismos de compensación de sangrado. Sí, yo quería agregar en cuanto a la paciente que discutieron de si tiene un von Willebrand de 70%, yo no le indicaría desmopresina. Lo que hago es controlarlas en la semana 35, 36, cuando hacen el pico del 8 y del von Willebrand. Si está con más de 50%, según las guías, estaría apta para hacer cesárea o hacer una epidural. Pero últimamente las guías dicen que aparentemente con 50 nos estaríamos quedando cortos, aunque que los valores deberían ser peri 100. Pero al momento nadie se ha expedido como para decir, bueno, con 50 debemos poner desmopresina. Lo que sí, que si una paciente llegó a 70, yo estoy de acuerdo con Analía, que si en la semana 36 o periparto llegó a 70, esa paciente probablemente en la primera semana baje muchísimo sus valores, por lo cual va a tener un sangrado en el puerperio. Entonces, en esa situación, por eso controlar en la semana 36, porque si llegó a 70, esa mujer a la semana posparto va a estar en su valor basal, que probablemente hubiera sido 30. Entonces, a esa mujer sí hay que darle una segunda dosis o una primera dosis. Por otro lado, bueno, las situaciones de salud no son todas iguales de estar en plena avenida Pueyrredón como vos, Clau, y tener disponibilidad de hemoterapia. Estuve en otra avenida antes. De tener hemoterapia, la farmacia de la institución tiene lo que necesito. Eso me parece que cada uno lo debe adaptar a lo que vive en el día a día. Acabo de Ricardo, pero quiero tocar un poquito otro tema. No sé vos si vas a seguir con von Willebrand. El micrófono. No, me preguntaba, ahora Analia, ¿qué pensás? Si no tendrá que ver con no solo el valor de von Willebrand o de plaquetas, el fenotipo sangrante o no de la paciente. Si es una paciente que viene con fenotipo sangrante, no tendrá algo que ver eso con el sangrado postquirúrgico, post-parto. Bueno, de ahí que las pacientes deberían ser estudiadas lo más profundamente que puedan. Las 2B, durante mucho tiempo se ha discutido si tienen, además de trombocitopenia, trombocitopatía, si la plaqueta funciona bien o no. Y nosotros no lo podemos relacionar con ninguna mutación en particular, pero algunas tienen disfunción y otras son normales. Es lo mismo que con la plaqueta de la PTI, que las que quedan son buenísimas porque funcionan súper y las otras no. Bueno, ahí si podés estudiar a la paciente de forma completa pre-embarazo, mejor. Una preguntita más puede ser. En algunas guías de von Willebrand, una indicación para tratamiento peripartal era la historia de sangrado en un embarazo previo. Lo que pasa es que uno siempre se pregunta, ¿en el embarazo previo sangró porque la paciente es mala, porque tiene fenotipo de sangrado, o porque justo no había corregido? A lo mejor si en el embarazo previo yo lo hubiera estudiado y no corregía, y tendrían que haberle dado tratamiento. El problema es que algunas von Willebrand, a pesar de que corrigen, sangran, porque si no la incidencia de sangrado partal en von Willebrand no sería más alta que en población general. La mayoría corrige, pero sin embargo el sangrado en von Willebrand es más alto. ¿Qué son? ¿Todas las que sangran eran tipo 3? No, seguramente hay tipo 1 que corrigieron y sangraron lo mismo. Lo mismo la edad avanzada. Como la edad avanzada. Como el posmenopausia. No, yo, ¿Es de von Willebrand? sí, puede No. ser, ¿no? Quiero cambiar. Después, si hay tiempo, hacemos, pero quiero cambiar de... ¿Vos tenés otro tema? Sí, sí.
Me alegro que hayas querido salir un poquito. Volvemos a las plaquetas, buenísimas las 3 presentaciones. Me preguntaba, Fer, si pudiste, ya que revisaste, creo que mencionaste que los que tienen las embarazadas con trombocitopatías, había algún grupo que se beneficiaba o que se estaba estudiando el uso de trombopoyetinos miméticos. ¿Es así? ¿Entendí bien? Sí, Espera que te hago la pregunta. Si eso es así, la pregunta es, ¿se sabe en estos pacientes cómo son los niveles de trombopoyetina durante el embarazo? Específicamente esa pregunta no la sé. Lo que sí, los digamos agonistas no están digamos indicados, pasan la membrana, si bien son digamos eficaces, pasan la placenta, entonces no tienen digamos indicación, así que si bien hay algunos digamos reportes que bueno lo usaron como última digamos instancia, hay algunos reportes en PTI también con ambos agonistas, lo que digamos tenemos acá en este mercado, y con las mutaciones del gen de la MIH9 hay también digamos algunos reportes, pero no digamos deberíamos usarlo porque no es seguro en el embarazo. Así que si bien se puede usar fuera del digamos embarazo, fundamentalmente ante algún evento digamos quirúrgico, por ejemplo, pero no digamos en el embarazo. Y sobre la otra pregunta no lo sé, esa no lo sé. Gracias. Yo tengo una pregunta para Chuli. Él mencionó un par de veces, dándole mucha fuerza a la recomendación, en la conducta terapéutica para el Glassman, si la embarazada tenía alto riesgo de desarrollar los anticuerpos o la presencia de anticuerpos, el algoritmo se varía para un lado o para el otro. Y la pregunta práctica mía es, ¿cómo se estudian los anticuerpos y quién estudia los anticuerpos en nuestro medio? A ver, en nuestro hospital se pueden hacer, digamos, anticuerpos antiplaquetarios totales. Y digamos, y es muy difícil discriminar el tipo de, digamos, qué tipo de anticuerpo es. Entonces, bueno, en digamos, aquellos pacientes que uno sospecha que pueden tener, digamos, anticuerpos, con los anticuerpos positivos, bueno, podemos pensar en estas enfermedades que pueden ser o anti-2B3A o anti-HLA1. Pero no es posible diferenciarlos, creo que en la academia tampoco se pueden diferenciar si son de qué tipo. Son los mismos anticuerpos que estudian en una leucemia multitransfundida que está sensibilizada y no levanta las plaquetas. Esos son los anticuerpos. Los anti-HLA, sí, pero son, digamos, anticuerpos totales. Los anti-HLA1, anti-HLA1, sí pueden ser por transfusiones en aquellos pacientes que no tienen esta enfermedad. Pero lo que sí se pueden hacer son, digamos, anticuerpos totales. Y lo que también digamos, debería hacer es tratar de hacer transfusiones macheadas con el mismo HLA, y eso se puede hacer con los paneles de Luminex, pero bueno, tiene digamos un costo. Se podría hacer con pacientes seleccionados, bueno, estos serían pacientes seleccionados, pero bueno, eso sí, digamos, se podría hacer. O sea, siempre deberíamos transfundir de donante único con una dosis alta, con plaquetas HLA macheadas. Eso sería lo, digamos, ideal, ¿no? No siempre se logra, pero sí, digamos, aunque sea de donante único, seguro. Pasa que es rarísimo. No sé si acá hay gente que haya visto desarrollo de anticuerpos en Glassman. No, yo, de los pacientes de la academia, ninguno. Un poco más. Sí, los tipo 1. En las series hablan del 10 hasta el 30%, sobre todo los que son, digamos, tipo 1. Yo, los dos pacientes que tengo no tienen, pero uno es un hombre y otro es una mujer más grande. Pero sí, pero digamos, según la serie sería ese porcentaje, digamos, sobre todo de los que son tipo 1. Sí, muy lindas las 3 charlas. La pregunta es sobre plaquetas y sobre la indicación de cesárea versus parto por vía vaginal. Mencionaste algo para Glassman. En el caso de las trombocitopeñas o trombocitopatías hereditarias autosómicas dominantes, y muchas veces se dice que la recomendación es obstétrica y en la práctica muchas veces van a cesáreas. ¿Qué opinión tenés acerca de eso? Y también en el trabajo que mencionaste de los más de 300 embarazos que había casos de sangrado en el sistema nervioso, ¿qué había pasado en esos casos? ¿Habían sido todos vía vaginal, cesárea? Sí. En la que, a ver,
digamos, en general, las recomendaciones hablan de sí, digamos, considerar la indicación obstétrica. En Glassman sí tiene una, digamos, recomendación más fuerte, sobre todo cuando hay alto riesgo de, digamos, hematoma intracerebral neonatal, que son aquellos hijos de, bueno, de, digamos, madres con anticuerpos o con refractariedad plaquetaria, en donde someterlo a un parto vaginal tiene un riesgo muy alto de, digamos, hematoma intracerebral. Entonces, en esas pacientes sí deberíamos hacer cesárea con todas las recomendaciones para una, digamos, intervención de ese tipo. Bueno, si hay que usar agentes bypaseantes, en este caso sería la, digamos, indicación. Respecto a las otras enfermedades, en general, como en esa serie que, digamos, mostré, tienen una trombocitopenia. Vos hablabas de las trombocitopenias hereditarias, como por ejemplo Bernard-Soulier o las del gen del MIH9. En general, la, digamos, mediana, digamos, al parto fue de 65.000 plaquetas en esas pacientes. Entonces, sacando los Bernard-Soulier, que bueno, tienen riesgo de, digamos, inmunización y sangrado por la misma trombocitopatía, en los que las que no tienen, digamos, alteraciones funcionales, como en el del gen de la MIH9, en esos, con una transfusión y tratando de llevarlo a un nivel de mayor a, digamos, 50.000 plaquetas, se podría manejar, y de hecho la tasa de complicaciones hemorrágicas fue, digamos, realmente baja en esas pacientes, en donde la gran, digamos, mayoría tienen niveles no tan bajos de plaquetas. Así que en esas series el riesgo de complicaciones fetales fue bajo. Y con respecto a la vía de parto, en la serie de más de, digamos, 300 casos, hubo 2 hematomas intracerebrales neonatales. Si no recuerdo mal, uno fue un parto vaginal y otro fue pero como son estudios retrospectivos, bueno, uno a veces no sabe bien. Entonces uno podría las prever que si circunstancias. la madre tiene 100.000 plaquetas, el bebé, si está afectado, va a tener un recuento similar, Sí. Y estar más o menos tranquilo de que Sí. el riesgo de hemorragia sería bajo. Sí, hay una correlación, digamos, ese estudio mostró correlación entre el recuento materno y el recuento neonatal, y que la gran mayoría de los casos tenían una trombocitopenia moderada leve, digamos. Bueno. Sí, eso no aplica en caso de padres consanguíneos, ¿no? El recuento de la madre puede ser mucho mejor que el del bebé. 2 preguntas con el tema de desmopresina. ¿Tiene algún lugar la desmopresina peripartal, en trombocitopatías hereditarias? Y en segundo lugar, si se hace prueba de desmopresina en trombocitopatías hereditarias, ¿y qué se le mide? ¿Y si sirve para algo o si no se hace? Bueno, no, digamos, lugar no. Si bien en alguna serie de casos se usó, es una minoría, bueno, pero no está formalmente recomendado. Digamos, deberíamos usar las otras herramientas terapéuticas, y si lo usamos en la práctica, si hacemos, digamos, la prueba en estas pacientes, en el hospital no sé si en otros centros sí, pero... No me refiero a intraembarazo. No, Fuera del fuera, embarazo. no la sé. No. Nosotros últimamente, algunos pacientes, cuando vos contemplás a largo plazo las pacientes a qué pueden acceder, qué cobertura van a tener en alguna situación, yo siempre me considero, y si les hice perder la oportunidad de que la desmo funcione, así que en un par de CPDs hemos ensayado la prueba de respuesta a la desmopresina, pero siempre que vos tengas algo medible que vaya a corregir. Por ejemplo, un tiempo de sangría. Si no, no tengo cómo medir que funcionó. Que más allá del manejo del parto en el von Willebrand, muchas veces el motivo de consulta son los hematomas que hacen las pacientes intraembarazo, a veces principio del segundo trimestre y demás. Entonces, bueno, ¿qué era lo que sugerían? Si dar tranexámico, si se puede usar la desmopresina o si tenemos que hacer concentrados o esperar.
Estamos hablando de von Willebrand. Sí, sí. ¿Estamos hablando de hematoma placentario o de equimosis? No, hematomas placentarios. Bien. Nosotros hemos tenido en ese trabajo, que ahora no me acuerdo cuándo se publicó, 4 embarazadas que usaron en el primer trimestre, 2 a raíz de una punción de vellosidades coriónicas y bueno, una me acuerdo ahora claramente que usó desmopresina 2 o 3 días consecutivos. En esa época estaba Zoeloprostin, me parece, por un hematoma retroplacentario que no había respondido al tratamiento conservador y no tenía inhibidor lúpico. Así que la única alternativa en ese momento fue, previo a que estuviera el Larotran disponible, ese fue el único hematoma retroplacentario que si se debió o no al von Willebrand no te lo sé decir, porque era un von Willebrand vulgaris silvestre. Tenemos más preguntas.